Agradecemos la comunicación a la profesora Andrea Sleman, profesora de Historia de Brasil de la Universidad Federal de San Pablo, especialista en Historia de Brasil del siglo XVIII y XIX, especialmente con relación a la historia de la justicia, al constitucionalismo y a la formación de las culturas políticas. Andrea, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Es para nosotros un placer contar con tu óptica tan aguda, que estamos seguros que vas a ayudarnos a comprender la situación o analizar las fuentes, cómo se está viviendo en Brasil y cómo te toca a vos, especialmente como profesora universitaria y como ciudadana en este momento en San Pablo. Quería preguntarte, ¿qué es lo que a vos más te llama la atención de la situación actual? Bueno, creo que yo podría decir que dos cosas me llaman especialmente la atención de todo lo que hemos escuchado, leído y comentado en en este mes que parece una eternidad, ¿no? La primera cosa que creo que se está comentando mucho es que no vamos a salir de esta crisis tan fácilmente. Lo que quiero decir es que cuando empezamos el isolamiento social, estaba muy claro, bueno, teníamos un horizonte en algún momento de volver a una situación. Cada vez más está quedando claro que la vuelta a una normalidad o la normalidad que tenía no va a existir. Lo que quiero decir con eso es que, bueno, para nosotros, por ejemplo, que somos maestros, somos profesores o los alumnos, ¿quién va a decir cuándo será el mejor momento de contacto? Y además, ¿cómo va a ser nuestro contacto? ¿Cómo vamos a trabajar con clases de 10, de 30, de 50? ¿Cómo vamos a interactuar? Va a existir, mientras no haga no sé, una vacuna, una droga que nos pueda isolar, ahora que estamos ahí isolados del convivio social, físico, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? Y vamos a volver de alguna manera con miedo, ¿no? O con inseguridad de lo que se puede hacer, no se puede hacer, si limpiamos las ropas después que entramos en la casa. Bueno, creo que hay ahí todo un imaginario que la gente que imaginaba que esto va a terminar, creo que esto está solamente empezando. Una transformación en nuestros hábitos sociales que mientras no haga una solución más efectiva, ¿no? Me parece que vamos a pelearnos mucho acerca de cómo salir poquito a poquito o no de esta situación. Claro, para eso cada vez más los servicios remotos son fundamentales. Y ahí llego en mi segundo punto, que creo que me llama mucho la atención y para nosotros, al menos en América, es un punto que débil y que tenemos que llamar y marcar mucho de cómo estamos viviendo, ¿no? Porque creo que esta crisis deja muy claro un refuerzo de una tremenda desigualdad social en la que ya vivíamos y la que tenemos para enfrentar la crisis, ¿no? Quiero decir en dos puntos, sobre todo, ¿no? Lo primero, los que no pueden dejar de trabajar. O sea, hay gente que no deja de trabajar, o sea, tenemos que tener a alguien que saque la basura, a alguien que haga servicios emergenciales, gente que trabaja en cosas que no podemos prescindir. Ahora empezamos a decir que los entregadores de comida son imprescindibles, o sea, esto es una discusión, es algo que llama la atención que está un poco envasada en la exclusión digital, ¿no? O sea, los que no pueden o los que no tienen acceso a una buena internet, a condiciones mínimas o de trabajo o de estudio en su casa,
¿Cómo vamos a incluirlos? Creo que hoy, sobre todo para los maestros, esto está siendo un gran reto, ¿no? ¿Cómo vamos a podemos dar clases por los medios existentes? Sí que podemos, pero ¿cómo vamos a llegar a todos los alumnos? ¿Cómo vamos a hacer con que los que no tienen condiciones de tener buenas condiciones en su casa, que las crean? Eso me parece que durante mucho tiempo los términos de ciudadanía, de derechos, entraron en la agenda del mundo como, bueno, una necesidad de algunos valores básicos. Me parece que estamos ahí ahora adelante de un problema con la propia ciudadanía. ¿Quién van a ser los ciudadanos? ¿No? ¿Cómo vamos a garantizar una escuela gratuita o una escuela para todos si todos tienen las condiciones? ¿Cómo vamos a incluir? ¿No? Quiero dejar claro que con esto, que no soy en contra las fórmulas digitales y las posibilidades que tenemos con Internet, como esta entrevista, por ejemplo, que se puede hacer cada uno en su casa, con toda no soy en contra. No soy en contra que tengamos y que debemos imaginar soluciones para la vida nueva que vamos a tener durante un tiempo, por ejemplo, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero que no se puede sacar de la cabeza que incentivar las fórmulas digitales, todas las tecnologías, hay que tener en cuenta este otro punto que creo que es fundamental y creo que para cualquier persona que está hoy en la condición, sobre todo la condición de enseñanza, se está poniendo, bueno, como un problema sencillo, yo diría. Te quería preguntar sobre la situación especial de Brasil dentro del concierto latinoamericano. Nosotros lo vemos desde afuera, pero ustedes lo están viviendo desde adentro. ¿Cómo se lo vive? Bueno, Romina, yo diría, como muchos, como aquí, que estamos viviendo como que dos crisis, ¿no? Una crisis causada claramente por la pandemia que de los últimos años o décadas jamás vivimos algo tan mundial, tan democrático del punto de vista de su expansión. Pero nosotros la estamos viviendo con una segunda crisis, que es una crisis política que el presidente actual de Brasil no solamente está en su epicentro, pero que está alimentando una crisis política de dimensiones bastante preocupantes, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que en las últimas semanas, primero, con las peleas que claramente tuvieron el gobierno federal con el ministro, primero el epicentro era el ministro de la Salud, que implementó o intentó implementar un sistema de mayor isolamiento físico de las personas para evitar los mayores desastres que una pandemia como esa pueden tener, ¿no? Estos enfrentamientos pusieron en nombre, ¿no? En estos enfrentamientos que el gobierno federal hizo en contra un poco la actitud del ministro en nombre de la economía, en nombre de evitar una recesión, algo que de alguna manera va a ser inevitable en muchas partes del planeta, quizá en todas, como ya estamos observando, ¿no? Este conflicto tuvo una dimensión muy complicada para toda la población porque la puso la población muy a menudo, y la está poniendo muy a menudo en duda de lo que es lo mejor hacer, ¿no? O sea, por supuesto que una persona que trabaja, que depende de su sueldo, está muy preocupada porque las empresas rebajaron los sueldos o las horas o todo. O sea, hay
una presión fuerte dentro de sus propias casas, de la economía y todo. Esto es una cosa bastante preocupante. Y por otro lado, el presidente está, y creo que muy preocupado porque nadie quiere vivir en su periodo de gobierno una crisis, tiene un discurso en contra los poderes instituidos, que algo realmente que nos llama atención y los pone en situación de muy alerta. O sea, el presidente salió no solamente este fin de semana, pero en otro momento con un mensaje de apoyo a personas que hacían una pequeña manifestación en contra de los poderes, en contra del legislativo, en contra del Supremo Tribunal, o sea, en contra de lo que sea las instituciones. Esto nos parece a nosotros que aún no tenemos ninguna otra posibilidad de creer en un gobierno, en un Estado que no sea apoyado en instituciones democráticas, ¿no? Nos parece más que peligroso, nos parece poner en una situación de muy alerta y muy desesperación, porque creo que un momento como este, aunque todas las disputas políticas estén siempre en curso en todos los sitios, era un momento para al menos tener un discurso más unificado para combatir esta epidemia, y para, bueno, instruir también, tener un discurso más unívoco acerca de cómo proceder para la población, ¿no? Dejar la población en el estado en que estamos, incentivando las disputas entre grupos, entre facciones, creo que es algo que es muy preocupante, sobre todo este ataque a instituciones que, bueno, sería el momento de estar más asegurando no solamente cuestiones de salud y de economía, pero también cuestiones de cómo lidiar cada uno con un momento tan, bueno, tan particular, si se puede decir así. Así que la situación es muy preocupante. Creo que no solamente para Brasil, pero que va para más allá de Brasil, y algo que las personas, bueno, deben estar leyendo con mucha preocupación también fuera de nuestro país, imagino. Sí, sin duda. Y esta situación, a vos como historiadora, ¿de qué manera te interpela? ¿Cuál es el análisis que harías desde tu oficio, desde tu formación? ¿Cómo ves la situación en Brasil y la situación general? Contanos un poquito. Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar en tan poco tiempo, ¿no? Yo puedo decir también como profesora, como historiadora, pero como ciudadana, quería subrayar, creo que un punto que me llama mucho la atención, ¿no? Hoy la idea de que estamos viviendo un momento único, que jamás lo vivimos, que es un momento de verdad catastrófico, que puede terminar, pero que va a volver otro, o sea, todos estamos leyendo las posibilidades de otras pandemias que pueden volver, y que todo este discurso que ha ganado mucha fuerza hoy acerca de la inedicidad del momento que vivimos y la imposibilidad de vivir en el mundo de la manera como vivimos, o sea, comiendo lo que comemos, explotando lo que explotamos, sin garantizar medios de mayor seguridad, no solamente de alimentación, pero también de salud. Creo que esto se construye como un escenario muy catastrófico, a donde no por nada es muy común escuchar, estar al hilo de análisis que son distópicas, que son muy pesimistas, y que de alguna manera también hace con que las sociedades vivan con miedo, ¿no? Creo que esto lo estamos observando muy a menudo, no solamente en comportamientos sociales más extendidos, pero en comportamientos individuales. Y claro que momentos de crisis en la historia siempre se vivieron así. O sea,
que la posibilidad, o al menos en algunas épocas, ¿no? La posibilidad del futuro que se va poniendo como un futuro como un callejón sin salida, que necesita cambios, que da inseguridad, que da miedo, y el miedo, como siempre se sabe, puede ser también una cosa muy complicada desde el punto de vista del miedo. El miedo puede llevar a una obediencia por veces cega de algunas reglas, ¿no? Son momentos que la humanidad vivió de maneras distintas en otras épocas, pero en la nuestra se ha potencializado, creo, también por el volumen de información que tenemos y la capacidad de todo el rato estarnos, bueno, conectados o no, un poco bombardeados por discursos y discursos. Pero en este trasfondo pesimista, a mí me parece que se podría sacar un punto, al menos un punto, imaginando que vivimos una crisis, y las crisis se pasan, ¿no? De la manera como sean. Creo que hay un punto que puede ser interesante de pensarnos, de que aunque algunos ya los tenían, ya lo tenían en mente, ya lo supiesen, cada vez más se está difuminando como algo, un discurso común, que es lo que yo llamaría de una verdadera crisis de un modo de vida de capitalista y un modo de vida que los estados liberales o neoliberales o lo que sea o como lo queremos llamar, llegaron y que sea claro para la población que es casi imposible seguir una vida saludable caminando en estos términos en que vivimos hoy, a donde cada vez más los niveles de desigualdades son los más discrepantes, que cada vez más las maneras de trabajo son las más flexibles, y cada vez más los investimentos en salud, por ejemplo, son algo que se fueron sacando en nombre de otras prioridades de los estados. O sea, estos estados, esta manera actual, creo que se queda cada vez más claro para personas y para personas comunes, que no se puede seguir así, ¿no? Que no se puede seguir en una manera tan desorbitada de explotación, que no tenga un freno, que no exista una alternativa política que crea algún freno a fuerzas que muchas veces son ciegas del capitalismo sin límites, ¿no? Y creo que este debe ser un punto, y quizás sea un punto positivo, ¿no? de esta crisis, que sea la importancia de pensar nuevas alternativas políticas que contemplen la población. Esto se conecta muy bien con lo que yo estaba diciendo, o lo que me llama la atención, y que decía de tu primera pregunta, ¿no? Que tengo una imagen que creo que mucha gente la vio en el cine, la primera imagen de esta peli que ganó el Oscar, el Parasita, ¿no? A donde las personas están en su casa, en una casa una casa pobre, una casa de gente de trabajos informales o sin trabajo, y que están buscando una red como sea, como pueden, para estar incluidos en un mundo. Creo que este punto, o sea, esta imagen, es una imagen que el mundo ha creado, nosotros lo creamos, y que creo que quizás salga alguna alternativa, alguna buena creencia de que para combatir la enfermedad significa combatir y crear también otras alternativas políticas, económicas y sociales, ¿no? Con eso creo que espero no ser tan pesimista, aunque el escenario, por supuesto, es un escenario bastante preocupante en lo que estamos mirando de número de muertos, a donde muere más gente
y a donde ni los números sabemos exactamente cómo exactamente lo que pasa ahora en Brasil, por ejemplo. Sí, has hablado de una serie de elementos que son una combinación explosiva, como la desigualdad, el miedo, el recorte de los servicios básicos de un Estado, como la educación, a lo que habría que agregarle los recortes a la educación y los recortes a la ciencia, que hoy se están mostrando como bienes imprescindibles de una sociedad. Y el acatamiento acrítico a unas normas, hay una redimensión del Estado propia de un estado de una situación de excepcionalidad. Todo este cóctel puede llegar a prolongarse o a producir efectos en una situación ordinaria cuando terminemos esta situación de excepcionalidad. ¿Cómo vamos a salir? ¿O qué posibilidades para una reformulación de la ciudadanía nos abre esta situación de excepcionalidad que nos está mostrando con tanta crudeza la desigualdad y el miedo de la población? ¿Qué posibilidades ves? Bueno, por supuesto no tengo todas las respuestas, pero a mí me parece un buen planteamiento tener en la cabeza que la situación de excepcionalidad que ha producido una parte de esta crisis ya existía. En esta excepcionalidad vamos a seguir viviendo. Ya existe una excepcionalidad que potencializa mucho servicios, que potencializa mucho, no solo servicios en contra de la enfermedad directamente, pero lo que tú estás diciendo también, o sea, los servicios que se crean en sustitución temporaria a lo que estamos viviendo, ¿no? Que necesita condiciones especiales. Pero a mí me parece que esta excepcionalidad existe. Y no vamos a salir de ella. Podemos salir del aislamiento físico, pero volver al aislamiento social. Ojalá cuando las personas salgan a las calles o cuando las personas vuelvan a sus actividades, alguna cosa de este periodo que está siendo tan intenso se quede un poco en la cabeza de cada uno para que tenga idea de la enfermedad de alguna manera que ya vivimos en un sistema que va creando medios destructivos, cada vez más desiguales, sin duda, sin duda. Así que, bueno, quizás esta sea el momento, una cosa que tenemos que tener en mente. Mirar el mundo ahora, no solamente ahora, pero mismo que después volvemos a abrazar a la gente en la calle, mirar el mundo de una manera un poquito diferente, ya va a ser algo para toda la población, creo. Puede ser algo para toda la población. Imaginar que el mundo, mirarlo de una manera un poco más crítica, de alguna manera. Okay. No sé, es lo que me ocurre decir. Andrea Eslemian, profesora de Historia de Brasil de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil. Agradecemos muchísimo esta comunicación, que hayas compartido con nosotros tus reflexiones y que nos ayudes entre todos a pensar. Muchísimas gracias.